En este vídeo voy a enseñaros cómo he arreglado mi coche actual gastando lo mínimo. No tiene muchos años ni muchos kilómetros, pero aún así tenía cosas rotas y otras que quería mejorar. La primera era el portón de atrás que no abría. Esto ya lo sabía cuando lo compré y según me contaron esto pasó justo el día antes de que fuese a comprarlo. A mí me daba igual e incluso me alegré un poquito, ya que en el taller oficial presupuestaban este arreglo en 250 euros. Era un fallo común y el pulsador se estropeaba, pero es tan simple como ir al desguace, coger esa misma pieza de otro coche que funcione y ponerla en el tuyo. A mí me costó, no sé, 5 euros o así, y solo hay que quitar el panel trasero del maletero, un par de tornillos y un cable. Pero si no encuentras otra pieza de repuesto, o por lo que sea te pasa lo mismo en otro coche diferente, a veces es tan simple como sacar esta tapita y debajo tiene un pulsador que no se pulsa porque se ha estropeado un muelle, entonces metes ahí entre medias algo de goma y ya sí pulsa. Con esto el maletero ya abría perfectamente por unos 5 euros. Y lo siguiente fue que la puerta no cerraba, la del copiloto. Entonces, claro, si montaba ahí la tenía que ir sujetando o atarla con una cuerda o, vamos, no montar directamente porque era un peligro. Aquí mi primera solución fue darle con fuerza, con cada vez más, pero eso no servía. Entonces, bueno, volví al desguace y compré una cerradura o mecanismo. Para sacarla es bastante sencillo. Tiene dos cables de metal, que uno va a la maneta de dentro y otro a la de fuera. Se quitan 3 tornillos que se ven cuando abres la puerta y luego la sacas normalmente desde dentro del interior de la puerta. Hay que quitar el panel. Ya cuando está afuera solo tienes que comprobar que no te la has cargado, que sigue funcionando y después a ponerla en tu coche. Otra vez lo mismo pero al revés. Esto me costó un poco más, unos 30 euros y encima pues súper sucio obviamente y viejo, pero por lo menos la puerta ya cerraba. Así que volví del desguace con la puerta bien cerradita. Lo siguiente es algo que quería mejorar o cambiar, que los asientos no se plegaban lo suficiente, se quedaban pues un poquito y yo los quería planos, porque cuando estaba detrás pues no había espacio donde dejar los pies y era un rollo. Lo mejor es que esto puedes hacerlo con un cuchillo de untar mantequilla y una llave Torx, que es un material que cuesta baratísimo. Voy a explicarlo al detalle, pero no tiene ningún misterio, es solo porque igual a alguno le asusta un poco ver cómo salen tantas piezas del asiento. Bueno, lo que hay que hacer es, en el lado de la puerta, el plastiquito ese protector quitarlo, está sujeto con un tornillo. Ahora mueves el respaldo hacia adelante y ves que debajo hay otros dos tornillos para quitar la parte de atrás. En este caso es de plástico, si es de cuero igual hay que destapizar directamente, que es lo que toca ahora. Pero ojo, que todo esto es reversible, no hay que cortar tela, ni descoser, nada, no se va a notar luego. Los asientos tienen como unas anillas abajo o a veces lengüetas de plástico que hacen que las telas encajen una con la otra. Bueno, pues las separas y los remangas un poco como quien se sube un poco la chaqueta hacia arriba. Bueno, ahí debajo hay un tornillo justo en el lado donde hemos quitado el plástico que sujeta una chapita. Esto es como el tope que hace que el asiento nos eche más adelante o más hacia abajo. Bueno, pues una vez quitas ese tornillo, la chapa queda suelta, pero para sacarla de ahí y que no haga tope de nuevo, hay que desmontar un poco todo el asiento. Y eso es muy simple, hay un tornillo que sujeta la parte de atrás, o sea, el respaldo, lo sacas y mueves el asiento, el respaldo hacia adelante. Entonces es cuando ya puedes sacar esa chapita. Es como una arandela, pero de forma rara. Que lo único que hace es molestar, no penséis que el asiento ahora va a funcionar mal o algo así. Ahora hay que volver a montar de nuevo todo, que es poner los plásticos que hemos quitado, los tornillos, sobre todo el que sujeta el respaldo, unir las telas para que no queden con arrugas y se pone la parte trasera, el protector. Ahora, como veis, el asiento sigue bloqueándose en la posición normal de estar sentado, un poquito más para atrás, otro poquito, pero la gracia es que si quieres puedes echarlo hacia adelante. Pero no hasta este punto como antes, sino a tope. Totalmente plano, por si quieres poner ahí los pies o tener más espacio de carga. Ahora tengo mesa. Ahora, claro, la gracia era que los dos se pudiesen tumbar, y se puede, pero en el del conductor hay que quitar esto, que es la palanca de regulación de altura. No voy a contaros todo el proceso porque solo hay que quitar esta tapita, quitar este tornillo y ya el resto es todo igual. Sacas la pieza de plástico, vuelves a quitar la tela, etcétera, etcétera, un tornillo, la chapa y fuera. Con esto, quitando el cabecero del conductor o echando el asiento muy para atrás, los asientos ya estarían planos. Entonces ahí puedes poner un colchón o los pies sin más. Vamos, está guay. Lo único que me faltaba era una mesita. Y justo en el desguace, al lado del modelo de mi coche, había una minivan que tenía este tipo de mesitas. Tuve que buscar una que no estuviese muy flojucha ni tampoco partida, ya que la gente parece que las intenta arrancar con los dientes, y van con remaches. Hay que coger un taladro, darle ahí un ratillo hasta que se estropea el remache y ya la puedes sacar.
Y bueno, como este asiento no tiene nada que ver con el de mi coche, ni siquiera por modelo, cogí el trozo de tela en el que estaban hechos los agujeros. Luego compré una lámina de aluminio por unos 4 euros para reforzar la parte trasera del asiento, porque no quería que la mesa quedase endeble. Otra cosa que hice fue reforzar los puntos de anclaje de la mesa, porque vi que en el desguace la mayoría partían por aquí porque eran muy blandas de serie, mirad. Ups. Entonces le di con soldadura fría, que es mezclar como dos pegamentos bicomponente y esto te aguanta pues hasta para soldar metales. Ya ponerla fue bastante fácil, solo había que coger la tela, copiar los agujeros en la tabla de metal y también en la parte trasera del asiento. Luego se hacían los agujeros, se pasaban unos tornillos y mesa puesta. Bueno, había que ponerle con soldador un poquito fundida esa parte para que encajase bien el soporte. Bueno, y también tener en cuenta que por ahí va a pasar los raíles del cabecero, pero bueno, por pura chorra pasaron bien. Corté los tornillos porque me pasé de largo y le puse 2 tuercas para que no se pudiesen aflojar. Con eso la mesa estaba súper rígida, vamos, no va a sonar cuando conduces y cuando la tienes levantada puedes dejar el móvil, que la gracia es poder usarlo como soporte de tablets o cosas así, sin tener que instalar cachivaches. Vamos, que lo mismo te sirve de espejo por si quiere alguien maquillarse aquí detrás, o ver vídeos, pelis, o comerse unas patatitas. Lo siguiente fue ponerme con la mecánica. Para esto se levanta el coche con un gato que puede ser este o el que llevas detrás donde la rueda y por lo menos pones una borriqueta. El coche estaba prácticamente perfecto, yo creo que el mejor con diferencia de todos los que he comprado, ni una fuga, ni una holgura, ni una gomita desgastada, había estado siempre en garaje y todos los mantenimientos en taller oficial, así que se notaba, poco tenía que hacerle salvo cambiarle el anticongelante. Y es que no tenía nada, prácticamente estaba vacío, al menos el depósito, el radiador estaba bien, pero no me limité a llenarlo o simplemente cambiarlo porque vi que en el depósito había como unos pozos o algo que no quería que se metiese en el sistema. Entonces le hice el típico agujero de drenaje en estos plásticos con un taladro, porque tienen un montón de agujeritos, pero justo donde va a caer el chorro de anticongelante está tapado y se llena todo eso, se encharca de líquido. Así que bueno, ya con el agujero abres el tapón que es como un grifo, puedes quitarlo entero pero entonces sale a chorro ahí y se mancha un montón, o puedes tener paciencia y sacarlo así tranquilamente. Bueno, ya si quitas el tapón de arriba del radiador sale como si fuesen las cataratas del Niágara y terminas en un momento, que al final es lo que hice porque había puesto un plástico justo debajo. La cosa es que el anticongelante estaba marroncillo, no estaba en su mejor estado, pero es que normalmente cuando te compras un coche te dicen esto te puede durar 150.000 kilómetros o 200.000 o olvídate de cambiarlo. Pero no, esto cuanto más limpio esté, mejor para el radiador, para todo y que no se estropee. Igual que los trozos en el depósito, que en este caso parecían poca cosa, pero si son gordos pueden irse a la bomba del agua y si es como la de algunos BMW que es de plástico, pues de un calentón te puedes cargar el motor. Así que saqué el depósito para limpiarlo y es bastante fácil, normalmente tienen una manguerita que está enganchada con una abrazadera, un par de tornillos sujetándola y ya sale por debajo o por arriba. Ya para limpiar el depósito, pues lo típico, lo llevas al grifo, lo llenas de agua, lo vacías, así un montón de veces hasta que no queda nada. Si aún así ves que lo del fondo no sale, pues utilizas un cepillo o algo que no lo arañe porque si no se van a quedar en el futuro más fácilmente. Pero vamos, que esto no es nada. Yo en el coche de algún amigo he visto piedras, barro, como si fuese una maceta, los conductos del radiador taponados y aún así el coche seguía funcionando perfectamente. Y esto es porque en la mayoría de coches japoneses el depósito de anticongelante no es como los típicos, que va a presión, el agua y todo eso ahí, sino que es de rebosado y lo que sobra del radiador se mete ahí. Si no sobra, pues no se usa. Y bueno, tras dejar el interior perfecto, lo limpié también por fuera un poco porque las marcas, los niveles, no se veían nada. Cuando te asomabas por el capó, como son un plástico transparente encima sucio, no se notaban. Así que lo que hice fue marcar el mínimo en rojo y el máximo en negro. Después montarlo y rellenar tanto el depósito como el radiador. Para esto siempre uso el típico embudo casero para no manchar el motor. Y de lo que me di cuenta es que hay una manera mejor de comprobar el nivel de anticongelante sin abrir ni siquiera el capó. Por la entrada de aire de la derecha. Se ve muy bien el depósito y como veis también se nota bastante bien la rayita negra de lleno. Otra cosa que quería poder mirar es si el coche se calentaba. Esto se suele ver por la temperatura del refrigerante, pero en el cuadro solo sale la típica luz de aviso, por si se sobrecalienta o algo así. Así que lo que hice fue cambiar el tapón original del radiador por uno con termómetro. Tiene una sonda de cobre por dentro y así puedes verlo cuando abres el capó. Ya de motor no había que hacer nada más, lo único quitar el ruido de la correa, porque escuchad.
Para esto solo hay que echar hidratador de gomas o plásticos, es echarlo un par de veces y deja de sonar. También en principio la correa dura más, pero si está estropeada no se arregla mágicamente. Igual en que suene también influye la suciedad, no lo sé, pero el motor tenía un montón, así que quería dejarlo lo mejor posible. Esto es algo que siempre suelo hacer antes de tocar cualquier cosa del motor y de hecho antes de cambiar el anticongelante le di una pequeña pasada. Pero bueno, ya la clave para dejarlo bien es utilizar un montón de trapos o toallitas que valen más baratas y limpiarlo a mano, que sí, que es un rollo, pero se queda mucho mejor. Y luego, si quieres quitar la mayoría de grasa y cosas incrustadas, yo utilizo una vaporeta con agua destilada, no el típico manguerazo de agua, sino agua que no conduce a la electricidad. De esto hice un vídeo ya súper detallado, así que no me voy a extender. Simplemente lo limpias y luego hidratas los plásticos. Y con esto pasas de ver algo así cuando abres el capó a esto. Yo creo que cambia bastante la opinión que puedes tener de un coche cuando ves el motor así. A mí me gusta más. Después tenía que limpiar el coche por fuera con ciencia porque el techo se estaba quedando desgastado. Es de policarbonato y se notaba sobre todo por la zona del parabrisas. Para esto cuando está muy sucio yo lo hago normalmente en 2 pasos. El primero, te vas a la gasolinera, echas 1 euro en la máquina de lavado y le das el primer lavado. Es importante no hacerlo en máquinas de rodillos que al final te dejan el coche lleno de microarañazos y se ensucia más, se queda peor cuando le da el sol sobre todo. Bueno, la manguera le das tú mismo. Luego lo llevas a tu casa o a un sitio donde no moleste al resto que estén esperando la cola y ahí es cuando terminas la limpieza con el típico cubo de agua y muchos trapos. Aunque bueno, yo uso un truco ahora que antes cogía el típico guante de limpiar los coches pero costaba, no sé, 2 euros cada guante y quedaba para tirar. Así que lo que hago ahora para ahorrar es coger calcetines de chica, porque son súper suaves, valen 2 pares 1 euro o incluso menos y sirven para lo mismo, para limpiar el coche sin arañarlo. Es importante que sean de invierno, así gorditos, y en vez de costarte 2 euros el guante, entre comillas, te cuestan 20 céntimos, más o menos. La cosa es que cuando tienes el techo desgastado o cualquier otra cosa de plástico del coche, da igual lo mucho que lo limpies porque cuando se seque se vuelve a notar el desgaste y queda mal. La solución en estos casos suele ser lijar todo con una lija muy fina y volver a lacarlo, pero para 1 centímetro de techo como es el caso no merece la pena, así que lo que se puede hacer es encerarlo, pero con una cera que no se vaya en cuanto lo lavas o caen 4 gotas, sino que te dure indefinidamente. Suelen llamarse pues, cerámicas o cosas así, en este caso no tienen un nombre concretos, Walili pone en el bote y te puede durar años. Vamos, si dejas el coche en el garaje ya ni te cuento. Bueno, yo lo eché en el techo, en los faros, en los de atrás también, vamos, en todo lo que es de plástico, que en mi coche es incluso las ventanillas traseras. No completo el cristal, sino el trocito ese pequeño. Se extiende con una esponjita o pad que se suele llamar y se queda como un churro. O sea, parece que está todo grasiento. Entonces, lo dejas secar y cuando ya no hay manera como de quitarlo con la mano, es cuando coges un trapo súper limpio de microfibra y frotas. Está duro, cuanto más duro es mejor porque más va a durar, por decirlo así, y te tiras un rato ahí quitando, por decirlo así, quitando la cera, pero se queda cubriendo los microarañazos. Para hacerlo en el techo lo mejor es coger una silla o algo que no se vaya a mover porque vas a hacer fuerza, o un tronco use yo, y mirad, queda, vamos, que parece de cristal y perfecto. Y esto, si tienes tiempo y paciencia, puedes usarlo en todo el coche, por toda la carrocería, en la pintura, para que esté protegida y brille más. Yo solo eché donde había arañazos para que se viesen un poco menos, ya que pulirlo hace que se desgaste la pintura y prefiero hacerlo cuando tenga arañazos más serios. Con esto se nota un poco menos y a mí me vale, no me apetece pintar todo el coche por esa chorradita. El interior, aunque no lo parezca, es el más limpio de todos los coches que he comprado hasta ahora. Y sí, seguía sucio, pero no era gran cosa. El pomo y el volante estaban especialmente desgastados, o eso parecía, pero pasando el trapo se quitó la mayoría, se quedó el cuero como si estuviese nuevo, cambiando el tacto. Al final limpié todo el volante a conciencia, que tenía como marcas que parecían desgaste, pero era simple suciedad. Y a mí me gustó mucho cómo quedó hasta que llegué al desguace y vi otro volante nuevo. ¡Wow! ¡Qué volante más limpio, más bonito! Si parece recién tapizado. ¡Qué guay! Así que limpié el volante del coche para nada. Bueno, para usarlo limpio durante unos días. Y es que en principio no pensaba cambiarlo, pero tras ver este que estaba perfecto, me lo tuve que comprar. Es fácil de desmontar, solo hay que sacar el airbag quitando los 2 tornillos laterales, luego desconectar un par de cables, esto con la batería desconectada porque si no puede hacer pum, y luego quitas el tornillo central. Está bastante duro para sacarlo, pero bueno, yo os enseño el resultado que es tirar hacia ti y ya está. Bueno, al ir a pagarlo me pedían 150 euros creo, y digo, pero ¿cómo puede ser tan caro? Y dice, por el airbag. Bueno, pues desmonté el airbag en la misma caja en un momento
y se quedó en 30, que solo por el aro exterior. Si lo piensas, realmente hay fundas de cuero que valen poco más o menos la mitad, así que tenerlo ya hecho, súper perfecto de serie, es un chollo. Bueno, para montarlo en el coche es hacer lo mismo al revés, pero hay que fijarse en dos cosas: que las ruedas estén rectas cuando sacas el volante viejo y que cuando pones el nuevo no se hayan movido, si no se quedará girado. Y segundo, al menos en este, que la cajita de los cables y del sensor del volante y todo eso coincida con los agujeros, porque se puede moverlo de atrás y entonces te la cargas. Ya después metes el airbag, pones los dos tornillos y conectas la batería. Ahora, antes de nada, te alejas un poco la cara cuando vayas a arrancar el coche, por si acaso, y pruebas el pito, que funcione, la dirección asistida, que vaya recto, no haga ruidos. Es muy sencillo de hacer, y si encima lo haces con cuidado, pues todo tiene que ir perfecto. Yo estoy encantado con el cambio porque ha sido barato y fácil. Ahora tengo un volante que parece de un coche actual y el otro parecía de los 90, que no tengo nada en contra, pero me gusta más este. Lo del pomo no tenía arreglo, o no me apetecía hacerlo porque parecía que lo había mordisqueado un perro. Directamente me fui al desguace y busqué el mío, pero no había, así que acabé yendo a Mitsubishi, que en el Colt es compatible y está bastante guay. Lo que pasa es que al final, con tantos viajes que me di al desguace, buscando otras piezas, encontré el mío en perfecto estado, que se cambia tan sencillo como tirar hacia arriba con fuerza, cuidado con poner una cámara delante, y luego meter el nuevo hacia abajo apretando. Ya con el pomo y volante nuevos, el coche se sentía de otra manera. No parecía que tuviese 10 o 15 años, sino 5 como mucho. En cuanto a los asientos y tapicería, estaba realmente bien, solo tuve que darle una pasada, pero no quitar ahí mugre y tal. El techo estaba un poquito con marcas de maquillaje, pero se quitaron fácil. Pero en general el interior estaba de lujo, incluso tenía un ambientador de estos que tiré por supuesto, porque chocan siempre con el cristal delantero. Y luego en el trasero la cortinilla estaba un poco sucia, pero esto, con amoníaco y agua a partes iguales, sale como si nada. Vamos, todo lo que sea tela se limpia muy bien así. Y ya de paso aproveché para limpiar el borde del maletero, que es por donde cae el agua del techo y también la suciedad, entonces se queda muy sucio. Y se ve mucho cuando abres la puerta, además te puede rozar la ropa si abres el maletero cerca de ti. Vamos, así queda mejor. Con eso el coche ya estaba prácticamente perfecto, salvo por una cosa que no conseguí encontrar, así que tuve que hacer una pequeña chapuza. Se trata del espejo retrovisor que venía con cinta aislante. Y estuve durante meses yendo al desguace para buscar el espejo, pero no había manera, había coches que ni siquiera tenían puertas. El caso es que dirás, por internet, tal y cual, bueno, miré y mínimo eran más de 100 euros. No me iba a gastar 100 euros en quitar un trozo de cinta aislante, porque realmente solo quería eso. No he plegado unos espejos en la vida y yo lo que no quería era ver esto. Bueno, empecé a quitar la cinta y ahí debajo había escayola, sí, de la que te ponen en el brazo cuando se te rompe. Un lío que a veces es mejor no tocar cuando rompes algo. Es como, lo has roto más de lo que estaba, porque ahora quitar todos estos restos de escayola, vamos, no os cuento lo que me tiré. Más que arreglar el espejo, más que limpiar todo el coche, no salían de ninguna manera. Lo intenté pues con el calcetín de chica, con los trapos, con pulimento. Y bueno, a cuestión de frotar fue saliendo, pero hay cosas que ni dándole, haciendo palanca con una madera salían. Entonces me limité a quitar el superglue, porque también tenía superglue, limando con una navajita. Luego si quitaba un poco de pintura lo iba a pintar, pero sobre todo en la parte interior lo limé bastante o lo arañé para que agarrase el pegamento. Sí, porque lo voy a pegar, pero no con un pegamento normal, ahora lo veréis. Cuando dejé el espejo limpio, a base de hacer como el parqué, que quitas la primera capa con un cuchillito y tal, bueno, pues esto lo mismo. Lo que pasa es que se quedó muy blanquecino de tanto limar, tanto producto y tal. Entonces, para recuperar eso, lo primero es limpiarlo todo bien, lo hice con la vaporeta igual que el motor, hidratar los plásticos, o si no, le das con una pistola de calor para que recupere esa capa, se junte con el plástico de más al interior. Y ya con un mini taladro, con el cabezal de pulido, quité lo que quedaba de esa silicona, escayola o potingue mágico que echaron ahí. Lo que pasa es que me llevé un poquito la pintura, pero bueno, como tenía sprays de otros coches grises, probé primero con el de un Honda Jazz y no cuadraba mucho, pero luego también tenía el aluminio de unas llantas de un Audi y ese quedaba clavado, o sea, perfecto. Le fui dando más capas para que quedase bien y el pegamento que utilicé para pegar esto es el mismo que el de la mesita. El que suelda el metal, el que, vamos, es la leche, bicomponente y todo eso. Eché muchísima cantidad, tanto en la base como en el lateral, para que sujetase como haciendo dos fuerzas, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Luego, cuando lo puse en su posición, le di 1000 vueltas con cinta aislante, pero no para que se quedase así, sino para que sujetase y no se moviese. Después de 48 horas quité todo eso, limpié el poco pegamento que había dejado la cinta aislante, que no era nada comparado con la escayola, y así es como queda. Para mi gusto,
genial. O sea, es un arreglo de 1 euro, pongamos, que ni se nota, salvo si quieres plegarlo, que entonces sí, pero el espejo sigue siendo funcional, se puede mover con el pitochito de dentro. Así que, ¿qué más quieres? Bueno, sí, yo quiero un espejo en el desguace o uno baratito, pero cuando lo encuentre. Mientras, estoy muy satisfecho con las reparaciones, pero sobre todo con el coche, que lo cambié por un Smart Fortwo, el pequeñito ese de 2 plazas, y con este me meto por cualquier lado igualmente, lo aparco en cualquier sitio, voy a todas partes, pero con más potencia, más motor, más plazas. Y es que al final los gastos de mantenimiento de cualquier coche siempre son X. Si son X más 1 o X menos 1, dan un poco igual. Y sé que ya lo he dicho antes, pero es que cuando me compro un coche es la idea que tengo. Quiero quedármelo mucho tiempo. Eso no significa que no me vaya a comprar otros, restaurarlos y tal, porque al final es algo que me gusta hacer y creo que a vosotros también. Para los que no conozcan mi canal, he hecho esto otras veces, con otros coches, en mucho peor estado. Este está bastante bien.